Estamos en comunicación telefónica con Ramón Albornoz, presidente del Círculo Policial de Río Negro. Ramón, Pablo, Beto, Virginia, de la Ciudad de la Furia, Radio 90 te saludan. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Y buen día a la audiencia. Muy bien. Ramón, te llamamos porque, bueno, la semana pasada se conoció, vienen ya con un reclamo desde hace mucho tiempo, por el reconocimiento histórico para retirados de la policía y pensionados, principalmente pensionadas, en lo que es una reparación histórica por deudas que mantiene la provincia en aportes. Contanos cómo tomaron este anuncio y cuáles son las acciones que prevén para tratar de mejorar esta propuesta que realizó la provincia. Sí, en principio esto nace con un viejo reclamo de los policías, desde allá de más o menos desde el 2012 en algunos conceptos y otro más antiguo en 2007 y 2003. Esos conceptos en los sueldos se venían pagando con una diferencia en perjuicio de los policías y el Estado nunca había acusado recibo hasta que en el 2018, por allí, Manuel Avilés inicia un juicio a la provincia y se lo gana, y a raíz de ese juicio la provincia recibió la demanda de muchísima gente, lo que motivó que posteriormente se sancionara en el 2024 el decreto 38. Y Sí. es el decreto 38, es la base, la fundamental que desencadena toda esta cuestión. Es para nosotros lo que podríamos decir el kilómetro cero de esta discusión. El decreto 38 lo que hace es, empieza a reconocer formalmente de que se había equivocado, digamos, entre comillas, es decir, porque en realidad ya conocían el problema y nunca lo habían solucionado. Ese equívoco a favor de los policías pretendió resarcirlo, por así decir, por dos vías. Primero, empezó a pagar de inmediato allí en ese momento, el 1 de enero del 24, empezó a pagarlo a los activos y a los pasivos. ¿Por qué a los dos? Porque nosotros, los pasivos, estamos enganchados al sistema de sueldos policiales, o sea, todo incremento salarial, todo reconocimiento salarial de tipo pecuniario en los sueldos de los activos se traslada inmediatamente a los pasivos. Entonces, ese problema quedó zanjado porque se regularizó el pago, con excepción de algunos 2 o 3 conceptos que quedaron ahí en el aire dando vueltas. La justicia el resto los había declarado inconstitucionales. Así que la parte del pago mensual, digamos, está, por así decirlo, al día. Uh-huh. Ahora bien, al reconocer el pago, automáticamente surge a favor de los damnificados, en este caso, una deuda por los montos no abonados con anterioridad, a los que la ley hoy en día, para no hablar de tanto de irnos con tanta jurisprudencia, la ley les acuerda el derecho a percibir lo que le hubieran cercenado hasta 3 años para atrás. La política para solucionar ese problema saca lo que se conoció posteriormente como la ley 1715. La ley 1715 lo que hacía era reconocer al personal en actividad y dejaba afuera a los activos ese resarcimiento histórico. De allí deviene la denominación que le habían dado así conceptualmente de histórico, porque como era para atrás, de 3 años para atrás. Pero esa ley tiene un vicio de ilegitimidad y de inconstitucionalidad, porque, como le dije, es el kilómetro cero. ¿Cuál es el vicio que tiene esa ley? Usted, cuando sanciona el decreto 38, dice que a partir del 1 de enero del 24 para adelante se les reconoce al personal activo, y debería haber dicho el personal pasivo, que se retiraba a partir del 1 de enero del 24 para adelante. No sé si por error o por qué razón ellos pusieron que les correspondía también al personal retirado 3 años para atrás. Con lo cual,
cometen un grave error de discriminación, porque al redactarlo así a la ley, es decir, pasa lo mismo que la zona austral, que es otra cuestión que estamos discutiendo. Terminan percibiéndolo todos los que se habían retirado 3 años antes de sancionarse el proyecto, o sea, de sancionarse el decreto, perdón, por eso es importante el decreto, y nos dejaba afuera al resto. Entonces, allí empezó la discusión en ese momento en la legislatura, y un grupo de retirados fue a pedir de que se considerara la situación. El gobierno asumió el compromiso de que lo iba a enmendar mediante otra ley, que es el proyecto que hoy nos ocupa. Ahora bien, ese proyecto de ley, en vista de que el Estado no, o la política mejor dicho, no se preocupaba por hacerlo ni por hacer algo al respecto, pasaban los meses, nosotros hicimos un anteproyecto y lo presentábamos para motorizar que se iniciara el tratamiento del tema. Ese anteproyecto, que en definitiva no fue el que hoy envió el Estado, ese anteproyecto se lo presentamos el año pasado, en mayo, al ministro de Seguridad en General Roca, en una reunión en la que nos convocó. Pero por lo menos sirvió para que el tema adquiriera movimiento y se empezara a tratar. Pasó todo el año pasado, y la promesa de que lo iban a tratar ahora el 1 de marzo empezó a danzar en el aire allí. Llegamos al 1 de marzo y el proyecto no estaba presentado, no fue presentado en legislatura. Además que hubiera sido imposible tratarlo porque la última sesión fue el 28 de febrero y el 1 de marzo lo único que se hizo fue inaugurar la sesión. Consecuentemente, hoy estamos con el proyecto presentado, pero con la incertidumbre de cuándo va a sesionar la legislatura, y además, a partir de allí, hay que empezar a tener en cuenta que vamos a tener que seguir esperando, porque una vez que se sancione el proyecto hay una serie de cuestiones que hay que tener presentes a la hora de implementarlo. Ramón, a ver, sí. La pregunta es, a partir de que comience a tener tratamiento legislativo este nuevo proyecto que presentó el gobernador Alberto Bretigneck, desde los retirados y pensionados de la policía, ¿van a solicitar tener participación o por lo menos algún tipo de convocatoria en la reunión de comisión de la legislatura como para plantear las propuestas que se pueden llegar a modificar dentro del proyecto? No, porque se presentó como un hecho consumado. ¿Cómo funciona esto? El proyecto se presentó con acuerdo de ministros. Consecuentemente, el proyecto así presentado, lo único que hace la legislatura es tratarlo y aprobarlo, o denegarlo en su caso, o pedir, pero no admite tratamiento si por parte de comisiones legislativas. Lo único que puede pasar allí es que la legislatura por alguna razón lo rechazara y que volviera otra vez a la sede del Ejecutivo a tratar. Por eso le digo que esto funciona como un hecho consumado. Uh-huh. Se presentó así, de esa manera, para evitar justamente la posibilidad de que hubiera alguna revisión de parte nuestra, pero nosotros estamos viendo de que hay acá tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, una cuestión es aprobar la ley y otra cuestión es estar de acuerdo con la liquidación que nos ofrece el Estado. ¿Se entiende? Sí. Y en este aspecto, en el proyecto que presentó el gobernador, lo que propone es que desestimen cualquier tipo de reclamo judicial. Claro, pero eso es violatorio de un principio constitucional. Es decir, nosotros, aceptado eso, nos está vedando el derecho al acceso a la información pública. Uh-huh. Pero bueno, yo me quiero referir más que nada, eso sería lo de menos, porque acá yo quiero aclarar un par de cosas. La primera cuestión es que nosotros, los retirados, tenemos dos problemas muy serios. Por un lado, el problema de edad, que muchos de nosotros, de que no podemos esperar tanto tiempo para que nos actualicen algunos temas o para que nos regularicen algunas situaciones.
La mayoría de nosotros está transitando ya una edad en la que queda poco, es decir, poco rango para disfrutar del retiro. Y la segunda es que muchos de nosotros tenemos problemas muy serios de salud. Para que usted tenga una idea así somera, acá en Viedma nomás, incluyéndome, somos más de 15 los que tenemos cáncer. Entonces, con esa perspectiva, es decir, es muy poco probable que nosotros vayamos a disfrutar, o por lo menos irnos viendo que el derecho se reconoció. Consecuentemente, estamos en un dilema en el que estamos, en cierto modo, obligados por las circunstancias, por una parte, a aceptar de que la ley se sanciona así como se presentó, y por otro lado, lo único que nos quedaría después en la reglamentación es discutir los términos de en qué tiempo se pagaría, porque se hacía grosso modo, si bien es un rumor, pero ya se aplicó con los activos, a grosso modo se está hablando de que se podría pagar en 18 cuotas. 18 cuotas para nosotros es mucho tiempo por la simple y elemental razón de que muchos de nosotros no vamos a estar al momento en que tengamos que percibirlo. Yo quiero que eso quede claro, o sea, nosotros, los legisladores, por ejemplo, nos están preguntando qué opinamos nosotros, y nosotros estamos en ese brete en el que tenemos que, por una parte, aceptar la ley a regañadientes, aun cuando no sea lo que nosotros pretendíamos, y por el otro a aceptar la discusión, o por lo menos proponer al Ejecutivo la discusión de que eso se haga en el menor tiempo posible, porque de otra manera esto no va a ser ni siquiera una solución. Porque, discúlpeme, yo en algunos tramos por allí puedo llegar a hablar con términos inadecuados, pero no hay problema. Estamos discutiendo una cuestión que al Estado no le significa una gran demanda de dinero, porque lo vemos dispendiar dinero por todos lados, pero parece que para nosotros no hay, como decía Larralde, y para nosotros nada, ¿vio? ¿Por qué digo esto? Porque las sumas en juego, si nos pagaran 18 cuotas, nos están pagando 2 blister de aspirinetas por mes a cada uno, y a algunos ni siquiera les va a llegar eso. Entonces, eso quedaría más o menos allí zanjado. Yo creo que hay consenso entre todos los retirados de que no queremos discutir más por el hecho consumado, no queremos discutir más. Lo que queremos es que de una vez por todas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se pongan de acuerdo y sesionen alguna vez. Todavía no tenemos ni siquiera fecha de la sesión. Y en eso yo traslado también el grado de responsabilidad al Legislativo, porque ya debiera por lo menos conocerse alguna fecha de sesiones, de la sesión por lo menos en la que la van a tratar, y no sabemos nada al respecto. Claro, sí, ya estamos porque prácticamente ley, a mitad de abril. Salga, usted calcula que sale la ley, se tiene que sancionar, publicar en el boletín oficial, y después de eso hay que hacer el reglamento. El reglamento les va a llevar seguramente unos 3 o 4 meses, con lo cual estamos pasando la mitad de año largo para adelante, y no es de extrañar de que una vez que salga el reglamento y esté todo listo, es decir, con la tramitación administrativa para que cada uno de nosotros cumpla los requisitos que nos pide el reglamento para poder acceder al beneficio, estemos a fin de año. O sea, yo soy muy pesimista en el sentido de que podamos llegar a percibirlo este año. Yo estoy convencido de que esto va a parar al año que viene, entonces como mínimo. Sí. Entonces, esa cuestión tiene que quedar clara. O sea, la urgencia nuestra no es por cobrar esos 2 blisters de aspirineta. La condición nuestra es percibirlo ahora, que es cuando lo necesitamos. Eso es mucho tiempo, sumado a que, por ejemplo, usted fíjese, lo que podríamos cuestionar allí es la grilla, por ejemplo, de montos con los que supuestamente nos van a compensar, porque ellos están diciendo de que esto es una gracia que nos concede el Ejecutivo, y en realidad
Esto es una demanda judicial de cumplir una sanción por montos que se vinieron descontando de gente que transitó la política y que es responsabilidad de la política actual. Porque los políticos actuales eran los que estaban a cargo cuando esto se empezó a pergeñar, en el 2012 para adelante, o sea, no es ajeno a ellos. En el medio ahí hay otra persona que gobernó, pero todos sabemos cómo fue esa situación. Me pasó lo mismo que a nivel nacional, alguien que pone en ese cargo a alguien, cuidame el boliche hasta que vuelva. Entonces, no es ajeno a la responsabilidad, tiene responsabilidad directa sobre este error y horror a la vez, porque si usted empieza a sumar los porcentajes que nos descontaron, se va a llevar una gran sorpresa por los montos que significa. Nosotros durante todo el año pasado dijimos que nosotros habíamos perdido el 87% del poder adquisitivo del sueldo. Entonces, en ese 87%, mucha de esa parte está en esta cuestión. Porque aparte le voy a explicar, déjeme explicarle un poquito, hablemos un poquito del concepto de zona desfavorable. ¿Por qué se implementa la zona? La zona se implementa por una sencilla razón allá por los años en los que todavía no estaban con la infraestructura que tenían hoy. Y en la que hagamos un ejercicio práctico. Vamos a suponer que todas las policías del país cobran 100 pesos por mes de sueldo. ¿Qué ocurría? Las policías patagónicas tenían varios problemas a los que enfrentaban y que ese dinero no era tan apetecible como para que funcionara la cosa. Entonces nace allí la idea de compensar a las patagónicas con una diferencia, y se implementa el concepto de zona desfavorable. Por eso es que mientras el restante, vamos a suponer las vecinas, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, cobraban los 100 pesos de sueldo, nosotros los patagónicos cobramos 140. Pues, hoy en día, ni siquiera con el concepto de zona incorporado llegamos a cubrir esos 100 que cobrarían el resto. Entonces, esa es la desigualdad, una de las tantas desigualdades y los destratos que hemos venido recibiendo. Nosotros cuando hablamos de que se le paga poco al policía, lo podemos demostrar con mucho. Es decir, usted fíjese que inclusive voy a redundar un poquito más con el tema de la zona. ¿Por qué se paga la zona? La zona tiene dos variables. Entonces, una era de que el policía pudiera trabajar en los lugares aquellos en donde todavía no había mucho acceso a muchas cuestiones de progreso y demás de la comunidad. Y la otra es para que el policía cubriera la obligación del Estado de estar en cualquier lugar. Usted suponga que mañana tiene un problema en Sierra Japa y usted llega a mi casa, que soy policía, a las 3 de la mañana, me dice Albornoz, usted va comisionado a Sierra Japa a partir de este momento, y yo la única opción que me queda es preparar mi bolso y salir en comisión a solucionar el problema de Sierra Japa. No puedo decir absolutamente nada. Lo mismo pasa hoy con los retirados. Si mañana el Estado tiene una emergencia y llega a mi casa y dice, Albornoz, lo necesitamos por imperio del Estado policial, yo lo único que tengo que hacer es preguntar dónde voy. Esa obligación, esas 3 ramas de obligaciones, son las que se compensan a través del ejercicio de la zona desfavorable. Ese es lo que motivó que se implementara ese concepto en el haber de los policías y que siga. Inclusive por esa razón, si yo estoy viviendo en Viedma, también lo cobro, porque el Estado me está compensando para que yo tenga la obligación de asistir al problema y representar al Estado en el lugar donde haga falta. Claro. No sé si hasta allí estamos más o menos bien, claro. Sí. En el tema. Ramón, yo quería hacerle una consulta más. Tiene que ver, usted mencionaba recién lo complicado y también el pesimismo que usted sostiene en cuanto a la posibilidad de poder comprar este aporte único en lo que resta de este 2025. La pregunta a la que quiero llevarlo es también cómo lo ve el policía o cómo lo interpreta también usted, el hecho de poder generar con el paso del tiempo, al menos para el próximo año, un aumento permanente al mismo tiempo que pueda generar un sistema de actualización, si se quiere hasta semestral, acorde a una inflación, para que el policía
puede ir actualizando sus ingresos, lo mismo que el policía retirado. No, la misma ley contempla el tema de actualización, porque esta vez, a diferencia de los activos, esta vez se nos asignó los montos en el valor punto. Entonces, vamos a suponer, yo empiezo a cobrar, empezando a cobrar hoy la indemnización, en el mes de junio, supongamos, el valor punto subió, la cuota correspondiente que me tiene que pagar el Estado en ese momento se va a ajustar, o sea, se va a calcular por el valor punto de ese momento. Eso está claro, eso está en la ley, es decir, está regido por eso. O sea, la actualización de esta indemnización está contemplada en la ley, eso es verdad. Ramón, te agradecemos el contacto con Radio 90, con la Ciudad de la Furia, y por supuesto los micrófonos abiertos para ir conociendo todas las novedades que vayan surgiendo en relación a este reclamo histórico que tienen los retirados y pensionados de la policía. Sí, yo lo que quería hacer era alguna apreciación más, porque esto, más allá de que nos afecte a los policías, en esto hay una cuestión mucho más de fondo que sería importante que la comunidad lo viera, la sociedad rionegrina por su parte. Todo este destrato, todo este desmanejo, todas estas cosas que suceden con la policía, usted ve a diario un montón de cuestiones por allí dando vueltas, están obligando a repensar, por lo menos, a la política y a la sociedad misma, a ver qué policía quiere, por una parte. Por otro lado, todas estas cuestiones provocan daños colaterales. O sea, acá, con todo el policía que hoy está en actividad y está viendo esta cuestión, lo único que está pensando es en irse, no en esmerarse por seguir su carrera, porque está viendo que el sistema lo va a desechar en cualquier momento. Usted fíjese que a este ritmo, por ejemplo, el sistema previsional en algún momento va a colapsar y no hemos visto todavía ninguna planificación, ningún activo de tratamiento del tema como para hacerle frente en su momento. Y todos los que de alguna manera queremos hacer algún aporte, se nos han cercenado las posibilidades de hacerlo. No quedó más remedio, por ejemplo, que salir a la calle a pedir de que nos escuchen. Ahora bien, el Estado respondió con sumarios a los retirados. Y yo le voy a decir una cuestión. Yo quiero dejar a salvo, porque esto es absolutamente ilegítimo e inconstitucional lo que están haciendo con los retirados en este aspecto. Usted fíjese que a los retirados les iniciaron un sumario, una sumarísima, como conocemos nosotros, por el hecho de haber protestado hace 2 años atrás con el tema de que no se nos atendía. La imputación central que se nos hizo es lo que la reglamentación a nosotros o sea, al personal policial, le instituye como falta. Le leo el artículo, le comento el artículo porque no lo tengo a mano, pero el artículo por el cual se nos sanciona es aquello que significa promover, adoptar, participar o instigar a cometer huelga, acuartelamiento, desobediencia o cualquier otro tipo de cosas que impliquen el incumplimiento de la función policial o el desconocimiento de la ley y el reglamento. En ningún lado de las actuaciones, y le digo porque yo las vi y porque me consta, en ningún lado nadie fue ni a instar a la huelga, ni a la desobediencia, ni al acuartelamiento, ni nada que se le parezca, y mucho menos desconocer la ley. Y ese mismo artículo cierra el artículo diciendo hallándose de servicio de franco o de licencia. ¿Qué significa esto? Significa que los retirados no entran en ese articulado. Esto es un principio elemental del derecho que se llama nullum poenus sinum legem, es decir, no hay posibilidades de sancionar ni penar a nadie si no hay una ley previa que lo prevea. Y sin embargo les hicieron el sumario y andan todos hoy pagando abogados, dando vueltas, porque eso es otra de las cuestiones también que nos
que nos impusieron de prepo. Hoy en día, si bien la ley dice que tenemos derecho a la defensa pública gratuita en las cuestiones policiales, nosotros hoy nos impusieron de que tenemos que pagar un abogado para defendernos en cualquier situación administrativa que se presente, con la ridiculez que ocurrió en el 2019 cuando un tribunal de disciplina integrado por abogados del foro sancionó a policías. Lo sancionó bajo el pretexto de que no pudieron probar de que estaban ahí, no había ningún testimonio que los ubicara en el lugar o que los mencionara, ni tampoco la prueba colectada había determinado la participación de nadie, pero como el tribunal intuía que esa gente había estado ahí, lo sancionaron con 25 días de suspensión. Hay mucha gente que perdió la carrera, otros se vieron postergados, otros se vieron perjudicados, y a nadie se le movió un pelo por esa cuestión. Esos abogados, el día de mañana, van a utilizar la prebenda esta que les otorga la policía de ser cuadros policiales para que los tengamos como jueces. Así que vaya preparándose usted para que alguno de esos jueces el día de mañana, solamente por intuir que usted ha cometido un delito, lo va a mandar a la cárcel. Ramón. Esa situación estamos viviendo. Ramón, te agradecemos el contacto y bueno, quedamos a la espera de novedades, como te decía, para ver, bueno, que se resuelva de la mejor manera este reclamo de la policía. Perfecto, y agradezco muchísimo la atención. Gracias. Ramón Albornoz, presidente del Círculo